estamos siempre rodeados de bacterias, unas buenísimas y eficaces y otras que nos preocupan porque pueden afectar y de manera muy seria a nuestra salud. Bueno, imagínense por un momento que ya se pueden conocer todos los genes que tienen esas bacterias, o por lo menos muchas de ellas. Bueno, si eso se logra, sabremos qué son capaces de hacer esas bacterias, cómo se desarrollan, qué utilizan para crecer, a qué antibióticos pueden presentar resistencias. Bueno, sería como tener un libro de instrucciones sobre el que se podría diseñar la mejor estrategia para combatirlas. Déjenme decirles que el doctor Alejandro Mira se graduó en Biología con el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1994, que realizó un máster de Microbiología y Evolución en la Universidad de Oxford, donde hizo el doctorado sobre las bacterias que viven en simbiosis con animales y con el hombre, que después estuvo 2 años y medio investigando en Estados Unidos, año y medio más en Uppsala, en Suecia. Actualmente dirige el Laboratorio para el Estudio del Microbioma Oral de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Con todos nosotros, el doctor Alejandro Mira. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí hoy para contaros algunas de las investigaciones que realizamos en nuestro grupo, encaminadas a entender mejor el mundo de las bacterias que conviven con nosotros. Las infecciones causadas por bacterias, hongos y otro tipo de protozoos y parásitos han sido la principal causa de muerte durante la historia de la humanidad. De hecho, cuando se descubrieron y se desarrollaron las vacunas hace ahora unos 200 años, este descubrimiento supuso un incremento espectacular de la esperanza de vida, sobre todo eliminando o disminuyendo muchísimo la mortalidad infantil, que ha sido tremendo durante la historia del hombre. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hace tan solo 100 años la esperanza de vida media en España era de únicamente 35 años, mientras que hoy en día la esperanza de vida en nuestro país ronda los 80, 78 años para los varones y 82 para las mujeres, que viven unos años más que nosotros, afortunadamente para ellas. Aunque pueda resultar paradójico, hoy no voy a hablaros de estas bacterias patógenas, sino de bacterias buenas, de bacterias comensales, bacterias que conviven con nosotros en nuestro cuerpo y que son fundamentales para tener una buena salud. Cuando nos pesamos en la báscula, 2 kilos de este peso son bacterias. Bacterias que viven sobre la superficie de la piel, en las vías respiratorias, en la garganta, en el intestino, y que tienen una función muy importante. Sabemos que nos ayudan a hacer la digestión, sintetizan vitaminas y aminoácidos que luego incorporamos a nuestro cuerpo, impiden que otros patógenos causen infecciones, contribuyen a eliminar toxinas y son muy importantes para modular y entrenar a nuestro sistema inmune durante su desarrollo. En un congreso que se realizó hace unos años en Madrid, internacional, sobre este campo, se hablaba de estas bacterias que conviven con nosotros como el último órgano del cuerpo humano, un órgano del cual sabemos muy poco y que estamos empezando a conocer. Uno de los problemas para poder conocer mejor estas bacterias es que la mayor parte de ellas no las podemos cultivar en el laboratorio, en una placa de cultivo. Por lo tanto, ha sido únicamente a raíz de los avances en los estudios del ADN en los últimos años cuando estamos empezando a saber qué bacterias conviven con nosotros y qué están haciendo. Hoy voy a contaros 2 historias muy concretas sobre las bacterias que habitan en la cavidad oral, en la boca, y que están relacionadas con el desarrollo de la caries, y una segunda historia sobre las bacterias que se encuentran dentro de la leche materna. En el caso de la cavidad oral, de la boca, existen más de 700 especies de bacterias dentro de nuestra boca, algunas sobre la superficie del diente, otras sobre la encía, otras sobre la lengua. La mayor parte de ellas es necesario que estén para mantener un equilibrio ecológico en la boca, pero hay algunas que pueden causar enfermedades como la caries. Lo que hacen estas bacterias es que fermentan los azúcares que incorporamos en la dieta y producen ácido, y este ácido es el que rompe, el que desmineraliza el esmalte, causando las caries. La caries dental es una de las enfermedades infecciosas con mayor prevalencia en todo el mundo, ya que se estima que entre el 80 y el 90% de la población mundial sufre o ha sufrido caries. Por lo tanto, en el siglo XXI, en la era de los antibióticos, de las vacunas,
cuesta mucho imaginar por qué todavía no tenemos una solución efectiva para combatir esta enfermedad. En nuestro laboratorio, una posible solución vino prácticamente por casualidad, como ocurre muchas veces en ciencia, en una comida informal en el que una de las compañeras de trabajo, que era de este 10% que nunca había tenido caries en su vida, nos dijo algo muy curioso. Nos comentó: sí, yo nunca he tenido caries en mi vida y mi novio desde que está conmigo tampoco, mientras que antes sí que tenía. Inmediatamente se nos iluminó la bombilla porque pensamos que quizá ella podía estarle pasando a través de la saliva unas bacterias que pudieran proteger contra las bacterias que causan caries. Por supuesto, al principio le pregunté: pero bueno, ¿tú estás segura que quizá él no se cepillaba los dientes antes de conocerte y ahora sí? Pero quedó claro que no, que la persona se cepillaba los dientes antes de conocerla a ella y que realmente se había producido ahí un hecho que valía la pena investigar. Ella fue nuestra paciente cero, le tomamos muestras de la boca y efectivamente, tras los estudios del ADN que le hicimos, vimos que tenía unas bacterias distintas, únicas, que no se encontraban en personas con caries. Las logramos cultivar y nuestra mayor sorpresa fue cuando pusimos en la misma placa de cultivo esta bacteria sana, digamos, al lado de las bacterias que causan caries. Y encontramos que la bacteria que causa caries no podía crecer alrededor de esta bacteria, a la que llamamos Dentisani. Curiosamente, el nombre inicial era Anticariensis. Sabéis que cuando se descubre una nueva especie hay que ponerle un nombre en latín, igual que Homo sapiens, pues este proceso tiene que pasar por una asociación internacional de nomenclatura que aprueba este nuevo nombre. Pero curiosamente, Anticariensis en latín significa natural de Antequera, Málaga, y por lo cual el nombre no fue aprobado y ahora, bueno, finalmente el nombre que le hemos dado es Dentisani. Pues esta bacteria está produciendo unos compuestos que inhiben, que matan a las bacterias que causan caries. Con lo cual, ahora estamos trabajando en el desarrollo de un alimento funcional, por ejemplo un yogur, también podría ser un chicle, podría ser un enjuague bucal que contenga estas bacterias anticaries y que puedan prevenir la enfermedad. Realmente creo que está muy interiorizado en la sociedad en general que la caries y sobre todo la pérdida de dientes es una consecuencia natural del envejecimiento, cuando en realidad puede prevenirse. Y creo que descubrimientos como estos van a hacer que podamos tener una mejor salud bucodental y que esto redunde en una mejor calidad de vida. Realmente los dientes pueden durarnos 100 años, pueden durarnos toda nuestra vida. Bien, la segunda historia que os quería contar tiene que ver con las bacterias que hay en la leche materna. La leche materna es un fluido biológico realmente asombroso porque contiene una proporción de nutrientes, incluso de defensas para el bebé, que es óptima en cada momento de su desarrollo. Lo que es menos conocido por la sociedad en general e incluso por la comunidad científica es que la leche materna también contiene bacterias. Se conocían algunas de ellas y nuestra contribución al campo fue realizar estudios del ADN, tanto en calostro como en leche de transición y en leche madura, para ver la diversidad de bacterias que había presente. Y encontramos que hay varios cientos de distintas especies de bacterias en la leche materna que la madre le está transmitiendo al bebé durante su desarrollo. La función de estas bacterias no es conocida, pero inicialmente pensamos que podría estar relacionada con ayudar a hacer la digestión al bebé. Pero cada vez estamos más convencidos, y es la hipótesis en la que estamos trabajando ahora, es que estas bacterias ayudan al sistema inmune a desarrollarse, a distinguir lo que es propio de lo que es ajeno, en un momento en el que el bebé cuando nace es prácticamente estéril y no se ha enfrentado todavía a ningún organismo extraño. Por tanto, es muy importante que durante esos primeros meses de vida y años de vida el bebé esté expuesto a una serie de organismos que le enseñen a su sistema inmunitario a distinguir las bacterias y las células propias contra las que no tiene que reaccionar de aquellos organismos potencialmente patógenos contra los que sí que tiene que tener una reacción para protegerlo. No solamente las bacterias de la leche son algunas de las primeras bacterias contra las que se enfrenta, a las que estamos expuestos, también las bacterias de nuestro ambiente, de nuestros progenitores, del ambiente que nos rodea. Pero como el ambiente en el que vivimos, sobre todo en la sociedad occidental, cada vez está más estéril, más limpio, bañamos a nuestros niños todos los días,
y además hacemos un uso indiscriminado de los antibióticos, la diversidad de estas bacterias a las que estamos expuestos cuando niños va bajando de forma alarmante. Hay varios estudios en países escandinavos que proponen que esta falta de exposición a gérmenes hace que nuestro sistema inmune se vuelva loco y llegue un momento en que reacciona contra nuestras propias células. Es decir, esto aumentaría el riesgo de enfermedades relacionadas con el sistema inmune, como por ejemplo el asma, las alergias o las enfermedades autoinmunes. Por eso pensamos que probablemente el hacer uso de estas bacterias y que los bebés estén expuestos a ellas pueda hacer que mejore su salud en un futuro. Uno de los aspectos, yo creo, más sorprendentes y entrañables de tener hijos es cuando uno puede revivir su niñez a través de ellos. Porque cuando nuestros hijos pasan por algún tipo de acontecimiento que nosotros mismos hemos vivido cuando éramos niños, automáticamente nos vienen las memorias de esos momentos de una manera muy, muy vívida, muy lúcida. Incluso si hace a lo mejor décadas que no habías pensado en ello, pero eso está de alguna manera dentro de tu cuerpo, en tu mente, forma parte de ti, porque en realidad al volver a vivir nuestra infancia a través de ellos nos estamos dando cuenta de lo que es la esencia de lo que realmente somos, porque probablemente somos lo que éramos cuando éramos niños. De la misma manera, pienso que en los aspectos de salud ocurre algo muy similar, es decir, las bacterias a las que estamos expuestas cuando somos niños, lo que comemos durante nuestra infancia, la salud que tengamos durante esos meses y esos años iniciales de vida van a condicionar nuestra salud en un futuro. Por lo tanto, si estudiamos todos estos procesos, vamos a conseguir que podamos vivir durante más tiempo y durante más años y mejor. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto la responderé. Sí. Entonces, ¿usted cree que viviremos 150 años? La esperanza de vida que hemos ganado por la introducción de las vacunas y las mejoras en salud pública y demás ha hecho que se incremente nuestra esperanza de vida de forma exponencial. Por ejemplo, si pensamos que la esperanza de vida hace 100, 200 o 500 años estaba sobre los 30 años, esto no quiere decir que casi todas las personas vivieran esa edad. El problema es que, como estamos hablando de esperanza media, la mortalidad infantil era altísima, con lo cual la media se rebajaba mucho y está alrededor de los 30 años. Pero había muchísimas personas, hace 200, 500 años que están registradas, que vivían 70 o más años. Con lo cual, el mayor incremento en esperanza de vida se produjo con la introducción de estas mejoras en la salud pública, pero ahora el incremento en la esperanza de vida se está ralentizando, es decir, estamos llegando un poco a nuestro límite, al límite natural de longevidad del ser humano. Por lo tanto, con las mejoras de enfermedades que tienen un impacto muy importante en la sociedad, como el cáncer o las cardiovasculares y demás, se va a mejorar nuestra esperanza de vida, pero siempre llegando a una fase en la que, de plató, en la que vamos a mejorar nuestra esperanza de vida sin llegar de forma natural a los 150 años. Es decir, el límite natural de nuestro cuerpo todavía no lo hemos alcanzado, pero no va a ser una edad tan longeva. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo influye la salud bucodental en nuestra vida? Bueno, es una buena pregunta porque yo creo que es bastante desconocido el hecho de que una buena salud bucodental no solamente influye sobre enfermedades como la caries, el sangrado de las encías, la gingivitis, el mal aliento, etcétera, sino también sobre otro tipo de enfermedades sistémicas, como por ejemplo distintos tipos de cáncer, como el cáncer de estómago, el cáncer de esófago, que una mala salud bucodental se sabe que tiene una influencia bastante importante. Además, también se ha correlacionado una mala salud oral con enfermedades de tipo del sistema cardiovascular, es decir, un incremento en la posibilidad de infartos, etcétera. Y además la boca también puede ser un reservorio de otras bacterias, como es el Helicobacter, que es la bacteria responsable de la úlcera de estómago. Por lo tanto, no solamente nos afecta directamente a la salud oral, propiamente dicho, sino a otro tipo de enfermedades del cuerpo. Por eso creo que es tan importante
mantener una buena salud bucodental, que además no está cubierto por la sanidad pública en casi ningún país occidental. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola. ¿Toda enfermedad tiene su vacuna? Bueno, en teoría cualquier enfermedad infecciosa, es decir, causada por un agente patógeno, un virus, una bacteria, etcétera, podría tener su vacuna. Todavía hay muchísimas enfermedades infecciosas que no la tienen. Algunos casos son muy importantes, como por ejemplo una vacuna contra la tuberculosis o contra la malaria, en la que además hay grupos españoles que están trabajando en una vacuna que sea efectiva y que va a contribuir muchísimo a mejorar la esperanza de vida en muchísimos países. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de esperanza de vida podemos tener en cuenta cómo va a mejorar esta esperanza de vida y calidad de vida en países desarrollados, pero en países en desarrollo es muy importante porque la cobertura a nivel mundial de vacunas es todavía muy pobre en muchísimos países. Por lo tanto, la esperanza de vida varía muchísimo entre países occidentales y países en desarrollo, y cuando estamos hablando de este tipo de vacunas que todavía quedan por desarrollar, esto va a mejorar muchísimo las tasas de mortalidad infantil y, por lo tanto, alargar enormemente la esperanza de vida en todos estos países. Creo que nosotros tenemos probablemente la obligación de contribuir a toda esta investigación, incluso si las consecuencias no las vamos a vivir en países desarrollados. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, hemos terminado. Muchísimas gracias.